Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Ronda 7 del torneo Gran Suizo de la FIDE. Y vamos a ver cómo estaba la tabla de posiciones previo a esta ronda. Tenemos ahí a 5 jugadores empatados en primer lugar. Alireza Firouzja, Maxim Bachier-Lagrave, Evgeny Nayer, Krishna Sasikiran y Alexei Shirov, todos con 4 puntos y medio de 6. Y en esta partida se iba a enfrentar el gran maestro Alexei Shirov contra el gran maestro ruso, el joven de tan solo 18 años, quien ya había vencido a jugadores de alto peso como Magnus Carlsen, a quien le ganó en principios de este año en el torneo de Tata Steel. En la descripción del video les voy a dejar un link para que vean el resumen que subí de esa partida. Y por supuesto también les voy a dejar el link para que vean el resumen de la partida donde Esipenko eliminó ni más ni menos que al gran maestro Daniil Dubov, al ruso, en el campeonato del mundo de ajedrez, ¿no? La Copa del Mundo, perdón, no campeonato. Y pues, sin más, vamos a ver qué pasó en la partida. Esipenko de blancas, Shirov de negras, y abre con E4 aquí Esipenko, E5, caballo F3 y caballo C6. Tenemos alfil B5, la apertura española, tras A6 es la defensa morfia, alfil A4 y caballo F6, tocando el peón en E4. Aquí juega en roque Esipenko, la línea principal. En caso de caballo por E4 entramos a la española abierta. Y en caso de alfil E7 sería la variante cerrada. Shirov no opta por ninguna de las dos, juega B5, alfil B3 y alfil C5, fortaleciendo su control sobre el punto en D4. A4 amenazando comer en B5. Por la clava del peón de A vemos que esa torre está desprotegida, así que torre B8, Shirov se aparta de estos temas. C3 preparando la jugada de 4, tratando de tomar ventaja de la ubicación del alfil en C5 de inmediato. Y aquí, para mostrar los peligros que hay tras la jugada caballo por E4, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa si el negro se come el peón? Voy a mostrar cuáles son los peligros. Seguiría D4, peón por, y tras alfil E7 sellando la columna E. Ahora contra torre 1, pues parece que ya no existirían problemas, ¿no? Pero sigue la jugada D5 y tras caballo B4, dama de 4 es muy fuerte. Ese caballo no puede ir a D6 porque se caería el caballo de B4, cortaría la influencia que tiene el alfil defendiendo a ese caballo. Así que prácticamente única, caballo F6 y aquí D6 de todas formas, amenazando comer en B4 porque ahora se ha cortado la defensa del alfil sobre el caballo. No puedes comer de peón porque se cae el caballo, así que única alfil por D6, jaque, y si tapas de alfil pierdes el caballo gracias a la clavada. Así que después del jaque, única prácticamente rey F8 y tras caballo G5 es imposible evitar la captura en F7 del blanco, lo que resulta en una ventaja muy grande. Además el negro ha perdido su derecho a enrocar. Bueno, así que una vez que ya vimos todos los peligros de comer en E4, vamos a continuar en la partida. Shirov obviamente sabe que comer en E4 es malísima y él juega D6, D4 y alfil B6. Aquí A5. Y fíjense que Shirov también conoce muy bien aquí la teoría y no va a comer en A5, ¿no? Aquí alfil por A5 sería un error terrible ya que permite D por E. Y tras los cambios en D8, de caballo no puedes comer porque se cae el alfil. Así que rey por es única, tras lo cual alfil D5 gana la partida. Se amenaza comer la pieza en C6 y además ese caballo en C6 es el defensor del alfil en A5, así que si defiendes el caballo, pues se te cae el alfil, ¿no? Tras alfil por y por ejemplo alfil por ejemplo en caso de alfil B7 sería alfil por y luego torre para 5, así que supongamos que come en D5, tras E por D son dos piezas colgando. Igualmente tras A5, si juegas caballo por A5, existe la espectacular torre por A5, alfil por, y tras los cambios en E5, se puede otra vez cambiar damas, rey por y caballo por E5. Es un cañonazo ahí espectacular. Se amenaza caballo por F7, recuperando material, metiendo un doble I sobre el rey y sobre la torre. Y además se amenaza caballo C6 con un triple I sobre torre, alfil y caballo. Perdón, torre, alfil y rey. Y rey E7 no se puede igualmente por caballo C6. Y se intenta rey E8, que parece que se aparta de absolutamente todo. Parece que se aparta de ese caballo C6.
pues sigue caballo C6 de todas formas. Ahora es un doble sobre la torre y sobre el alfil, perdiendo material. Tras caballo por E5, la mejor jugada es alfil B7, evitando caballo C6 de esta forma, pero permitiendo caballo por F7, rey E7 y caballo por H8. Vemos que el caballo intenta salir por F7, es la amenaza, así que hay que comer en H8 de inmediato. Y el blanco termina con peón limpio de más, que vendría siendo este peón de E4, pero que además ya es un peón pasado. Shirov sabe absolutamente todo esto y él juega alfil A7, alfil E3. La línea principal tras alfil A7 continúa con la jugada H3, evitando la clavada del alfil en G4, y tras enroque seguiría alfil E3. Ahora sí que el blanco ha evitado esta clavada, pues se puede jugar alfil E3. ¿Qué pasa, por ejemplo, si caballo por E4? Pues aquí vendría el típico truco, ¿no? De alfil D5. Es verdad que todavía no es tan fácil. Vemos que es un doble sobre los caballos, porque aquí el negro tiene la increíble E por D4. Y tras E por D podría defender los dos caballos, ¿no? Así que C por D no es la mejor. Igualmente comer en C6, que aparenta ganar pieza, pues fíjense lo que pasa. Peón por, alfil por, parece que ya vas a ganar todo, pero torre 8. Ese alfil no se puede retirar a C2 porque te meten un doble con E2, perdiendo ahí mucho material, así que prácticamente única dama C2, defendiendo el alfil, amenazando comer en H7 también. Seguiría peón por, rey H1, y la verdad que no estaría tan claro. Fíjense que son 3 peones por la pieza, y además el peón en F2 está muy fuerte, está defendido y es muy peligroso. Tras alfil D5 y E por D4, increíblemente aquí la mejor jugada es alfil por E4. Y tras D5, tocando el alfil, caballo por D4. Ya ahí ya regresas la pieza, no te quedaba de otra, porque como vimos las otras líneas pues eran un poco peligrosas para el blanco, ¿no? Alfil por, y aquí metes la intermedia jaque, rey por H7, y comer de peón es mucho mejor. ¿Por qué? Porque habilita la casilla en C3 para el caballo. Se vienen jugadas como dama H5, dama por D5, y pues es ligeramente mejor para el blanco, ¿no? La posición, a pesar de que, como vimos, pues no había forma de ganar la pieza. Así que es interesante, ¿no? Ese caballo por E4. Aparenta perder pieza, pero la verdad que no. Bueno, aquí tras alfil A7, Esipenko había preparado alfil E3, ¿no? Él no jugó H3, preparó esta línea, alfil G4, ya que le permiten a Shirov meter esta clavada. Pues vemos que es el principal defensor ese caballo en F3 del peón en D4, es la pieza que sostiene ahí ese peón, así que con alfil G4 se ejerce presión central sobre el punto en D4. Caballo BD2 y E por D4 de Shirov. C por D4 y enroque corto. ¿Qué pasa si se come el peón? ¿Se puede o no se puede? Seguiría alfil por, y tras los cambios vemos que no puedes comer de caballo porque se te cae la dama, pero lo que sí que puedes hacer es meter alfil por F7. ¿Qué pasa tras rey por? Jaque, ya de esclavas, no puedes tapar de alfil por caballo G5, así que hay que mover el rey, y aquí caballo por E4 con una gran ventaja para las blancas, porque ese rey en E7 está súper expuesto. Así que tras E por D4, Shirov juega enroque y H3, jugada útil para darse un aire en un futuro, y también en caso de que se mantenga la clavada como pasó en la partida. Ahora, gracias a la inserción de esta jugada, en caso de ser necesario romper la clavada, ya se puede hacer inmediatamente a la siguiente jugada con G4. Torre 1 y alfil por D4. Shirov sin temor alguno, ahora sí se lanza, le mete alfil por D4 tomando ventaja de la clavada de ese caballo en F3. Caballo por, increíblemente aquí Esipenko le sacrifica a la dama, le entrega a la dama aquí en D1. ¿Qué pasa si alfil por D1? Pues seguiría caballo por C6, metiendo un doble ahí, por ejemplo dama E8, caballo por B8, logrando un poco más de material, y tras alfil por B3, que parece tomar suficiente material. Ahí, perdón, parece que el blanco no ha tomado suficiente material por la dama, pues aquí sigue caballo por A6. Ahora es un buen momento para contar el material,
parece aquí que el blanco no tiene suficiente compensación, ¿no? Porque, como podemos ver, son dos piezas. Aquí tenemos caballo y alfil y la torre. Y la dama ha sido entregada únicamente por torre y caballo. Pero ¿qué pasa cuando continúa la línea? Se amenaza a comer aquí en B3, ¿no? Por ejemplo, supongamos que el negro juega como alfil C4, ¿no? Ya que se amenazaba a comer ese alfil, seguiría B3 y contra alfil E6 se puede comer en C7. Ahora esa dama se tiene que apartar y aquí es importante estabilizar el caballo en C7 porque es la pieza que controla la casilla de coronación en A8. Y aquí el blanco estaría casi ganando gracias a ese peón pasado. Se amenaza A6, A7, A8 simplemente ganando. Tras caballo por A6. La mejor jugada es dama C8, tocando el caballo en A6 y también defendiendo el peón en C7. Seguiría caballo por, jugada desesperada, y tras dama por, caballo por B3. Con suficiente compensación para el blanco, vemos que en este caso sería alfil y torre y peón por la dama. Pero vemos que ese peón pasado es peligrosísimo. Ese peón seguramente llegará hasta A7, desde donde va a estar protegido por el alfil. Y además la torre desde A1 ya apoya a la coronación del peón, ¿no? En la casilla 8. Bueno, pues sin embargo, en la partida tras caballo por E4, Shirov no comió la dama, jugó caballo por E4, no aceptó ese sacrificio. Decide declinarlo con caballo por E4. Y aquí G4 de Andrei Esipenko. Parece que ahora dos piezas le quedaron colgando a Shirov, ¿no? Parece que se ha equivocado, pero por supuesto que no. Aquí Shirov calculó muy bien, jugó caballo por B3. En caso de G por H5, caballo por D2. Así que Esipenko juega dama por B3, alfil G6, tocando en E4 y alfil G5, evitando que coma en E4, ¿no? Además ya está defendido muy bien por dos piezas y se clava el caballo de F6. H6, alfil H4 y aquí alfil H7 de Shirov. Al módulo le gusta la jugada C5 aquí, pero como vamos a poder ver, es una línea totalmente de máquina, ¿no? Aquí tras C5, esto es lo que da la máquina, F4 amenazando F5 y aquí C4, dama C3 para comer en F6, doblar los peones, jugar con F5 y dejar un alfil completamente liquidado. Pero fíjense qué jugada aquí del módulo, ¿no? Caballo por E4. Contra alfil por D8, come en C3 y tras alfil E7, que ahora toca dos piezas, además en caso de torre 8 ese alfil ya queda defendido y después puede recapturar aquí. Tras alfil E7 la máquina juega caballo D5 y alfil por, rey por, F5, alfil H7 y ahora vean qué posición. El blanco tiene calidad de más y el alfil de H7 parece estar encerrado, pero a pesar de todo esto, el módulo insiste en que la posición está igualada. Yo la verdad dudo mucho que un humano pueda entrar en esta línea y pensar que la posición está igualada, ¿no? Es que aquí es calidad de más y este alfil está encerrado, ¿no? Muy difícil de valorar de esa forma la posición. Pues Shirov jugó tras alfil H4 o alfil H7 y la intención es meter un G5 y ya romper la clavada de una vez por todas. F4 para meter un F5 y también desanima un poco a Shirov a jugar G5, pero Shirov no sería Shirov si no mete G5, aquí le mete este sacrificio con G5, peón por y caballo de 7, evitando G por H6 porque el alfil quedaría colgando, ¿no? Ese peón en G5 está clavado, además se amenaza H por G5 y ya se tendría que retirar el alfil, ¿no? Así que caballo F3, buena jugada de Esipenko, defiende el alfil y también evita que Shirov pueda recapturar en G5 porque el caballo también controla esa casilla. Caballo de 5 buscando eliminar ese molesto caballo de F3 que defiende el alfil. Caballo por, perdón, peón por y dama de 3 para seguir controlando la casilla en G5 y evitar la captura, ¿no? Con H por G. Pero Shirov de todas formas juega H por G5, alfil por y F6. Alfil H4 y dama de 4, forzando el cambio de damas. Vemos que esa dama está clavada. Torre C1. Vemos que en caso del cambio, por ejemplo, dama por, peón por, pues ahora se abre la columna E
en favor del negro, ¿no? Para presionar sobre ese peón en E4. Así que juega torre C1 de Zipenko, decide no cambiar, metiendo presión en C7. Shirov se come el peón en B2 y torre C6 de Andrei Zipenko. También era interesante aquí para Zipenko jugar torre D1, evitando dama D4 para que ya no pueda cambiar damas y en algunas líneas buscar la entrada por D7, ¿no? Por ejemplo, una línea con dama C2, tocando en E4 y metiendo un poco de presión. Seguiría G5, ¿no? Aquí ya es una gran ventaja para el blanco. Por ejemplo, F5, tratando de mantener la posición cerrada, existiría el cañonazo G6. Única a comer porque si el alfil está encerrado. Y aquí dama H6 sería un cañonazo espectacular. Se toca el alfil, se amenaza dama por G6 jaque. Y en combinación con torre D2, torre G2, metiendo una clavada mortal. Torre F7 defendiendo tácticamente. Fíjense que dama por G6 permite torre G7 y pierdes la dama. Así que tras torre D2, perdón, tras torre F7, torre D2 es la mejor jugada. Dama C6 sosteniendo todavía más ese alfil y torre G2 sería muy fuerte aquí. Ahora es prácticamente imposible agregar un defensor más a ese alfil. Supongamos que juegas torre G7, pues permites peón por. Tomando ventaja de la clavada, no puedes comer en F5 por dama por G7, mate. Y tras torre G2, sin embargo, aquí el negro todavía tiene la jugada torre H7, que es la mejor jugada, tras lo cual se puede comer en G6 y torre G7 puedes comer E por F5, ¿no? Ahora sosteniendo esa torre y logrando pieza entera de más. Sosteniendo esa dama, no es lo que quería decir, no torre. Bueno, dama por B2. Y Zipenko jugó torre C6, como les digo, no jugó torre D1. Dama D4, otra vez ofreciendo el cambio de damas. Y aquí decide comer en F6 Zipenko. Torre F7 de Shirov, intentando defender el peón S7. Y G5, sosteniendo ese alfil de F6. B4 de Alexei Shirov. También era interesante meter un dama por E3 aquí de Shirov. Torre por y B4. Ahora sí, lanzando ese peón. Por ejemplo, contra el alfil por se puede jugar torre 7. Y ahora vemos que rayos X sobre el peón en E4. Una vez que ese alfil llegue a E4, pues va a estar controlando la casilla de coronación del peón, ¿no? Y además el peón pasado en B4 es peligrosísimo. Tras G5, pues Shirov decidió no comer en E3, jugó B4 directamente y ahora le permite a Zipenko comer en E4. Y esa es la diferencia, que ahora este peón en E4 va a empezar a correr y es peligroso. Cuando, como vimos en la otra línea, pues ese peón no iba a ninguna parte. Bueno, pues tras E por E4, aquí es imposible culpar a Zipenko por la siguiente jugada. Aquí jugó alfil por E4 y es que ¿cuántos de nosotros en esta posición no comeríamos ese peón pasado en D4 peligrosísimo que está muy jugoso, ¿no? Pues tras E por E4 la mejor jugada era E5. Totalmente aquí de máquina esta jugada. ¿Y qué pasa? B3. Seguramente este peón pasado le debe haber dado un miedo brutal a Zipenko y por eso habrá decidido no jugar E5, ¿no? En esta posición, pero fíjense la línea, ¿no? E6, ahora esa torre aparente estar atrapada. Por ejemplo, supongamos que intenta escapar con torre F8, pues aquí sería torre por C7, pero es que este peón está a punto de coronar, ¿no? Es increíble aquí. Y jaque, rey H8, y aquí la única jugada que lleva una ventaja y que no repite la posición es E7. Así que Zipenko tenía que haber visto todo esto. E7, la intención es desviar la torre de la presión sobre el alfil en F6 para lograr un mate con torre G6. Supongamos que sigue torre 8, pues seguiría mate, ¿no? Con torre G6. Así que en la otra línea no se puede, ¿no? Porque contra el jaque tienes torre por F6. Así que tras torre G7, rey H8 y E7, aquí el negro no le queda más que meter B1 dama. Y como pueden ver aquí, tras el jaque, torre por y torre por B1, contra torre por F6, que parece eliminar el defensor de
la torre en G7, existe torre por H7. Es verdad que G por F6 también se puede y quedas con calidad de más tras alfil por B1, pero es incluso más fuerte torre por H7 que tras rey por G por F6 quedas con torre entera de más. Bueno, pues Esipenko no encontró esa jugada, era muy difícil la verdad. Y aquí torre de 7 de Shirov, muy buena jugada, alfil B2 y torre de 2 buscando máxima actividad por parte de Shirov, tocando el alfil, entrando en segunda, alfil C1, torre de 3 tocando en H3 y rey F2, entregando ese peón. Pero aquí a Shirov le dan igual los peones, él simplemente mete este jaque y fíjense cómo va a crear posibilidades de ataque, incluso sin damas en el tablero, ¿no? La genialidad de Shirov es brutal. Aquí mete torre F8, no se come ese peón, rey G2 y torre F3, ¿no? De a poco ese rey se está sintiendo un poco incómodo. Por ahí en G2 expuesto al ataque de las piezas del negro. Torre por C7, jaque, rey F2, jaque otra vez, rey E2 y ahora que el rey ha bloqueado la influencia de la torre sobre el peón en E4, alfil por E4 de Shirov. Rey D1, jaque, decide taparse del alfil Esipenko y torre G2. Aquí entrega el alfil D4 por el de D2. Decide comer Esipenko en E4, jaque, rey C1, jaque, rey B2 y jaque en D2. Aquí se puede haber producido unas tablas tras rey C1, jaque y sería tablas, pero tras torre D2, Esipenko dice, vamos a seguir jugando, voy a jugar torre C2, decide comer Shirov, ahora toca la torre, pero torre por H3 se simplifica la posición, al final de torres ahí peones, torre 6, parece que ese peón en A6 se va a caer, pero Shirov tiene todo bajo control, jaque, rey B2, torre A3, parece que con torre por A6 comes y defiendes, pero aquí Shirov sabe sus finales elementales de torres, juega rey G7, torre A8, rey G6, A6, ese peón parece que va a llegar, pero no pasa nada, simplemente juega rey G7. Obviamente comer en G5 permitiría A7 seguido de un jaque y A8, ganando la partida, así que juega rey G7 Shirov, hay que mantenerse aquí, en estas tres casillas, A7, rey H7, G6, obviamente comer en G6, este es el tema del que les hablaba, seguiría jaque y A8 dama, ¿no? Así que tras el jaque, Shirov sabe muy bien su teoría de finales, juega rey G7, ahora esa torre no puede ir a ninguna parte, por ejemplo si intentas cualquiera de esas jugadas pues se te cae el peón y supongamos que el blanco intenta algo como rey B1, ¿no? Es que esto es tablas incluso si el negro pierde el peón de B3, ¿no? Así que lo voy a entregar directamente para simplificar la posición y ver rápidamente cómo esto es tablas. Jaque y torre A1, ¿no? Es el típico final de Philidor, donde das jaques por detrás. Por ejemplo, rey B4, si el rey intenta ir a defender ese peón, simplemente esperas. Y aquí, importante, cuando el rey toca el peón, empezar a dar jaques por detrás. Por ejemplo, rey A5, jaque, más jaques y rey B2. ¿Qué pasa si no das el jaque tras rey B6? ¿Qué pasa si intentas algo como torre A2? Pues seguiría torre B8 y contra el jaque ya es muy tarde porque ya no puede seguir dando jaques, el rey se va a esconder en A8. La torre va a venir a B7, el rey va a venir a B8 y una vez que sea escudado por su torre, va a meter la coronación del peón. Por eso es importante dar el jaque aquí en esta posición, una vez que el rey toque el peón. Y simplemente dar jaques por detrás, ¿no? Es un final elemental de Philidor. Igualmente aquí cuando te tocan la torre juegas torre A6 y cuando el rey venga aquí, tú nada más bajas. Bueno, pues torre G7. Esipenko le tiene un gran respeto a Shirov y juega ya directamente torre B8. Él sabe que es un final elemental. Tras torre B8 acuerdan las tablas, ¿no? Seguiría torre por A7 y rey por G6, torre por B4 y tablas, ¿no? Así que una partida emocionante, que a pesar de que terminó en tablas, pues hubo un sacrificio de dama ahí que Shirov no aceptó, con buen criterio, ¿no? Por cierto, sí era muy peligroso comerse esa dama.
Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse, compartan el video, dejen sus comentarios. Hasta la próxima.